Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas. Hoy vamos a considerar un tema que pienso que es importante que entendamos, porque hay mucha confusión entre diferentes religiones, diferentes personas, y hay un entendimiento, a mi juicio, equivocado sobre un asunto de capital importancia. Si tuviésemos que poner un tema sería ¿cuál es el castigo del pecado? Vamos a ver cómo comienza el pecado y cómo Dios, que no puede mentir y que siempre dice la verdad y que no tiene letra pequeña ni recovecos, pues la primera vez que se habla del pecado y qué consecuencias tendría. En Génesis capítulo 2, versículos 15 y 17, Dios le está diciendo al hombre: pero no debes comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, porque el día que comas de él, sin falta, morirás. Sí, si pecas, si comes del árbol del conocimiento, que equivale al pecado, morirás. Esto lo sabía Adán. Luego Eva, cuando habló con Satanás, con la serpiente, lo manifestó, también estaba informada de eso. Y después de que Adán y Eva comieron del fruto prohibido y pecaron, Dios les dice: porque polvo eres y al polvo volverás. Así, esa es la esencia, ¿no? De cuál es el precio que paga el pecado. Hay más textos que iremos considerando, pero vamos a centrarnos desde el Génesis en adelante, que lo que se le dijo a Adán que le ocurriría si pecaba era que moriría. Ahí no hay más idea, no se le dijo vas a estar eternamente por ahí vagando en un sitio, en un infierno de fuego o cualquier otra cosa, ¿no? Sí, con razón, la paga del pecado sería en ese caso que la muerte. O sea, si pecas, mueres. Ese es el equivalente justo, el requisito justo de la ley de Dios. Si pecas, mueres. Como dice Romanos 6:23, porque el salario que el pecado paga es muerte. Así, yo peco, muero y ya no existo, pero ya también he pagado lo que debía. Ya no tengo que pagar de ninguna otra manera. ¿Y por qué estamos comentando esto? Porque algunos hermanos afirman y algunas religiones enseñan que en la resurrección, no olvidemos que, como enseña claramente la Biblia, la resurrección ocurre porque Cristo entregó su vida para poder hacer que, que haya resurrección. Dicen que las personas van a resucitar y van a ser juzgados por sus pecados, por los pecados de esta vida. Y eso nada está más lejos de la realidad que eso. De hecho, no hay base bíblica para decirlo. Hay textos mal interpretados o torcidos que pudieran sugerirlo, pero sobre todo es el efecto de maestros falsos que han tenido engañadas a las personas y que les interesa tenerlas asustadas para que no huyan de sus iglesias, para que estén asistiendo, haciéndoles ver, cuidado, si no hacéis ahora la voluntad de Dios, vais a ser destruidos para siempre, vais a ir al infierno de fuego, va a haber un Armagedón ardiente, etcétera, etcétera. Pero eso no es verdad. Solamente buscan tenerlos allí para que den sus diezmos, sus contribuciones, etcétera, etcétera. Otro texto que podemos considerar que también arroja luz sobre lo que estábamos diciendo, Romanos 5:12, donde dice: porque así como por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y la muerte mediante el pecado, notamos, o sea, ¿cómo entró la muerte? Mediante el pecado. Se comete pecado, consecuencia muerte. Y así la muerte se extendió a todos los hombres porque todos habían pecado. Ahora esto nos lleva a ya que hemos entrado en el libro o la carta a los romanos, ahí el apóstol Pablo es muy bueno cuando explica las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer Romanos 5, 17, 18 y 19, donde está hablando: si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucha más reinará la vida por uno solo.
Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Y el 19 dice, pues al igual que por la desobediencia de un solo hombre todos quedaron constituidos pecadores, también por la obediencia de un solo hombre todos son constituidos justos. Esto es lo que dice Romanos 5:19. O sea, en una palabra, que la persona que muere es resucitada, tiene opción de resucitar cuando ya no debería resucitar, porque una vez tú pecas, tal como dijo Dios, el día que comas, el día que peques, morirás. Por tanto, ahí se acabó todo. Pero gracias, ahora interviene un nuevo factor y es el sacrificio de Cristo. Que gracias al sacrificio de Cristo se le da una segunda oportunidad al mundo y también a su iglesia, porque el sacrificio de Cristo opera de dos maneras diferentes. Como dice el apóstol Juan, Jesucristo es un sacrificio propiciatorio por nuestros pecados, pero no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Así, Jesucristo muere por su iglesia, que tendrá un destino, de los que en Apocalipsis dice, felices son los que reciben la primera resurrección, sobre esto ya no tiene poder la muerte. Siguiendo con Romanos, hay un texto más o dos que queremos considerar. Romanos 8:2, donde dice de la ley del pecado, y describe la ley del pecado y de la muerte. O sea, pecado igual a muerte. Ahora bien, cuando resucitan los muertos, se les puede volver a juzgar, ya que pagaron, ya que la ley del pecado y la muerte es, si peco tengo que morir, y una vez he muerto ya el salario que el pecado paga es muerte, ya no debo nada. Esto lo dice claramente Romanos 6:7, aunque esto plantea algunos problemas para algunos hermanos que lo leen en un sentido simbólico. Vamos a intentar explicarlo. Romanos dice, el capítulo 6, versículo 7, porque el que ha muerto ha sido absuelto de su pecado. Algunos lo entienden así, entienden que esto es simbólico y solamente tiene que ver con el bautismo. Bueno, concedamos que pudiera ser que tenga que ver con el bautismo, aunque no es de eso de lo que está hablando el contexto, pues el capítulo 6, versículo 1, está hablando acerca del pecado. ¿Continuaremos en el pecado para que abunde la bondad? No, jamás suceda eso. Y entonces está poniendo una serie de ejemplos. Yo digo que Romanos 6:7, porque el que ha muerto ha sido absuelto. Su pecado tiene un sentido absoluto, cuando en armonía con los textos que hemos leído hasta ahora, en armonía con lo que dijo Dios, si pecas morirás. Pero que una vez uno ha muerto ya no debe nada. Lo que ocurre es que ha perdido la vida, es, como dice un hermano, me explicaba, es la moneda con la que tú tienes, o sea, por tus pecados pagas con tu vida y ya está, te quedas sin nada. Pierdes todo lo que tenías, que era tu vida, y la pierdes porque la debías por pecar. Pero cuando uno muere ya no debe nada, ha sido absuelto su pecado. Esto se ve claramente con el simbolismo del bautismo. El bautismo tiene unos significados. Uno entra en el agua, es sumergido en el agua, lo cual indica o simboliza la muerte, pero el agua simboliza la limpieza y el salir del agua simboliza la resurrección. Así somos sumergidos en la muerte, morimos en Cristo y resucitamos sin pecado. Porque el agua nos ha limpiado, el sacrificio, en este caso de Cristo, la sangre de Cristo nos ha limpiado y ahora resucitamos sin pecado. Esto ocurre con respecto a la Iglesia, también ocurre de una manera digamos, simbólica cuando nos bautizamos, que somos perdonados de nuestros pecados por poner fe en Cristo, pero para poder ser perdonados de nuestros pecados tenemos que morir, volver a nacer de nuevo y ahora en el Espíritu.
Pero Romanos 6:7 dice, porque el que ha muerto ha sido absuelto de su pecado. Eso está claro y ahí no hay simbolismo ninguno, porque ya hemos visto que el salario que el pecado paga es muerte. Así algunos hermanos tienen un problema porque citan Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28, donde dice que los hombres están destinados a morir una vez y después un juicio. Y eso es verdad, pero no entienden que, claro, morir una vez por sus pecados. Luego, gracias a la aplicación del rescate de Jesucristo, son resucitados para juicio. Pero, ¿qué es un juicio? Un juicio no es... en un juicio no siempre es condenatorio. Un juicio, generalmente, lo que malentendemos es que tiene que ver con que cuando te llevan a juicio es para examinar o juzgarte sobre cosas que hiciste en el pasado. Pero no es así en el caso de la resurrección, porque cuando tú resucitas, ya has resucitado sin pecado y ahora ese juicio tiene que ver con si tú aceptarás vivir a partir de ese momento en armonía con la voluntad de Dios y con los justos requisitos de Dios. Porque como hemos visto, el salario que el pecado paga es muerte. Como ya lo hemos pagado, eso es, ¿no? De hecho, de Jesucristo se dijo, mira el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 1 Juan 1:29. Si quita el pecado, quita la muerte. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículos 20 y 22. Entre otras cosas, dice, así como en Adán todos están muriendo, también en Cristo todos serán vivificados o resucitados. Morimos por Adán, somos resucitados por Cristo. Morimos por el pecado de Adán, somos resucitados por el sacrificio y la virtud de nuestro Señor Jesucristo, pero no somos resucitados con pecado, porque como hijos de Adán ya morimos, ahora nacemos de alguna manera como hijos de Cristo, sobre todo los que no son de su iglesia, ya que a su iglesia Jesucristo los llama hermanos. Es por eso que hablando proféticamente de Jesucristo en Isaías se le llama, entre otros títulos, Padre eterno, porque Jesucristo, mediante su sacrificio, se constituye en Padre eterno de todos los que van a resucitar. Así, los que murieron como hijos de Adán, murieron en Adán, pero ahora resucitan gracias al sacrificio de Cristo y a partir de ahí eso es borrón y cuenta nueva. Así, los muertos no van a ser resucitados para ser juzgados por sus pecados cometidos antes de la muerte, sino que van a ser resucitados para tener la oportunidad de aprender en los caminos de la vida. Esto no solamente es lógico, sino que también tiene su trayectoria, su enseñanza teológica. O sea, eso es lo que la Biblia enseña. Por otra parte, pensamos que sería lógico que yo esté muerto y que ahora sea resucitado para decirme, mira, como fuiste muy malo, vuelves a morir. No, esto no está en armonía con la lógica, ni está en armonía con la palabra de Dios. ¿Qué clase de oportunidad sería el que una persona que ya murió por ser hijo de Adán, por sus pecados, ahora se le resucite, se tome todo el trabajo de resucitarlo y volver a matarlo? Bueno, o peor, enviarlo, como algunos creen, que ese es otro tema del que podemos hablar otro día, a un supuesto infierno de fuego en el que va a estar eternamente sufriendo. Otra aberración teológica sin ningún tipo de apoyo en la Biblia, solo 4 textos malentendidos y manipulados para asustar a las personas. Así, resumiendo, la pregunta que hacíamos al principio, ¿cuál es el castigo del pecado? La muerte. Eso queda claro, porque el salario que el pecado paga es muerte. ¿Por qué no vamos a seguir muriendo? ¿Por qué tenemos una opción a poder resucitar? Gracias al sacrificio de Cristo. Cuando somos resucitados gracias al sacrificio de Cristo, ¿volvemos con pecados? No, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ha pagado por nuestros pecados
ha pagado por nuestros pecados, por tanto estamos libres de pecado. Y solamente mediante el sacrificio de Cristo las personas pueden tener opción a resucitar. Sin el sacrificio de Cristo no existe resurrección, por tanto no se le va a aplicar medio sacrificio de Cristo y solo resucitarlos, sí, pero siguen en pecado. Ahora bien, cuando resucitan, las personas van a parar al reino de Dios. Por eso la Biblia dice que Cristo y su iglesia reinarán por 1000 años, que tienen algo que hacer. A los que reinan con Cristo se les llama reyes y sacerdotes. Así, la iglesia de Cristo, ¿cuál va a ser su misión como reyes y sacerdotes? Como reyes, gobernar sobre el mundo. Como sacerdotes, porque fijaros que no dice, aunque también son jueces, pero no dice jueces, dice reyes y sacerdotes. El sacerdote, ¿qué función tiene? El sacerdote tiene la función de acercar al pueblo a Dios, de proveerle perdón, de enseñarle los caminos de la vida, enseñarle la ley, enseñarle la espiritualidad. Y esa va a ser la misión de la iglesia. Para eso van a ser los 1000 años de gobernación de Cristo y su iglesia, para que toda la humanidad que murió tenga la oportunidad de aprender los caminos de la justicia y de esa manera continúe viviendo. De hecho, hay muchos textos que avalan, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando dice, mire, viene con la nube y todo ojo lo verá y los que lo traspasaron. Por tanto, aquellos que mataron a Jesucristo van a estar para verlo. ¿Y ahora para qué están? Para decir, mira, me mataste a mí, una especie de venganza, ¿no? Ahora, ellos, dice, las tribus de la tierra se golpearán de lamento. Ese golpearse de lamento es muy parecido a lo que sentimos cuando aprendimos la verdad reflejada en la palabra de Dios, cuando conocimos a la Biblia y nos dimos cuenta de que Dios tenía un propósito. Nosotros nos golpeamos de lamento y nos arrepentimos y nos bautizamos. También millones de personas que resucitarán, van a poner su fe en Jesucristo, en el sacrificio de Cristo, y así van a obtener la vida. Y eso es para lo que va a servir el reinado de Cristo y de su iglesia, para que las personas tengan la oportunidad de labrarse un futuro de gloria, un futuro de vida eterna para la humanidad. Sí, el sacrificio de Cristo no es para resucitar a la gente y volver a matarla por los pecados que hicieron en este mundo, sino el sacrificio de Cristo es para darle una segunda oportunidad a la humanidad. Espero que haya sido de utilidad esta breve consideración sobre el asunto. Yo sé que no es fácil cuando uno durante años ha creído una doctrina. De hecho, soy testigo de ello, pues no en vano, durante mucho tiempo he pertenecido a una organización religiosa y también he creído y me he tragado sus falsas doctrinas, o algunas verdaderas, otras falsas, pero las he creído. Hasta que el seguir estudiando, aferrándome a la palabra de Dios, meditando en ella, orando al Padre, y gracias a la bendición de Dios he podido ir descubriendo en qué cosas estaba equivocado, cuáles eran las doctrinas que yo creía que no eran verdaderas. Y gracias a Dios he podido depurarme de doctrinas de una secta que el único propósito que tiene es manejar a la gente y explotarla. También millones de hermanos nuestros continúan dentro de sectas, religiones babilónicas que lo único que están interesadas es en explotarlos mediante el miedo, y que también, por ser instrumentos del diablo, los están engañando y haciendo que no puedan ver la gloria del Evangelio. Espero que este vídeo haya servido un poco y quedo a disposición de cualquiera que lo desee para conversar sobre este tema o cualquier otro que tenga que ver con nuestra fe y nuestra esperanza y las doctrinas bíblicas. Quedo a la disposición de cualquiera. Me podéis añadir al WhatsApp. Mi nombre es Diego Hidalgo, y mi teléfono es 636 83 78 15 de España, un +34. Y con mucho gusto
hablaré con cualquier hermano, con amor, no con el propósito de tener ningún tipo de debate ni de tener yo razón, sino sencillamente con el propósito de compartir estas cosas, estas doctrinas que tras 20 años aproximadamente fuera de Babilonia la Grande, pero ejerciendo todavía mi ministerio con gran entrega, pues estoy entendiendo y estoy viendo y creo que será de provecho para todos. Algunos hermanos, cuando hemos hablado de esto, han dicho, han objetado, entonces, ¿para qué soy yo cristiano si todos se van a salvar? Esto, que nadie se me ofenda, pero me parece que es una pregunta, un punto de vista ruin, torpe, tosco, ciego y egoísta. O sea, ¿por qué amo yo a mi padre? ¿Por qué me esfuerzo por ser un buen hijo? ¿Solo porque me deje la herencia? ¿O por gratitud? Porque mi padre merece mi amor, porque me crió, me concibieron, me cuidaron de niño, me han dado todo lo que soy, todo lo que tengo. Necesitamos un estímulo como el salvarnos de un pretendido tormento eterno. ¿Servimos a Dios para salvar nuestras vidas? Mira, si sirves a Dios para salvar tu vida únicamente, es triste, es muy triste, porque eso significa que no amas a Dios. Jesucristo no vino al mundo para salvar su vida, vino para salvar nuestra vida y la salvó mediante latigazos y sufrimientos. Eso es lo que el amor de Dios significa, porque hay más felicidad en dar que en recibir. Así no digas, como cuando he hablado de estos temas, algunos hermanos que están en diferentes religiones me han dicho, entonces, ¿para qué soy cristiano si todos se van a salvar? Mira, pues no lo seas, porque si solo estás siendo cristiano para salvarte, qué pena. En fin, muchas gracias, hermanos y hermanas, por vuestra atención y a vuestra disposición siempre.